espacio, era un cementerio, pero en vez de enterrar lo dejaban allí para que fueran los pájaros a comerse los cadáveres, y el espacio era amplio para que pudieran haber varios cadáveres, pero claro, los cadáveres se abrían, es decir, no dejaban al muerto. Es decir, para un pájaro, vamos a ver, crudamente, aunque nos parezca muy cruel, cuesta más picar cuando la piel está cerrada, porque está duro, que cuando hay una herida. Si la herida está abierta, a mí como animal, como pájaro, me cuesta menos picar. Entonces lo que hacía la gente era, con cuchillos, abrían, que se hacían varios cortes a lo largo del cuerpo, para que los animales pudieran, y fuera más rápido la destrucción del cadáver en este caso. Pero es que los pájaros se comían hasta los huesos, claro, no quedaba nada. No sé si habrán visto algún documental en la tele, eso todavía se hace. Y no queda nada del resto de la persona. Muy bien. ¿Y lo de Yahvé y eso lo has dicho? No, bueno, eso era una religión muy antigua, Zoroastro, sí, que tenían ese hábito de que el cadáver se lo comieran, pues generalmente los buitres, claro, que el buitre tiene un pico capaz de comer un hueso y de abrir un cadáver. Sí, muy bien. Pepi, y después la señora allí detrás. Yo quería saber por qué la gente estos temas, o sea, lo ven como tabú, que les da, porque ahora mismo he visto que están todos No te oyen, calladitos, Pepi, no no te quieren, oyen. es como que les da miedo. ¿Por qué les da miedo a la gente temas. estos temas? Está diciendo. Yo creo, sinceramente, A ver si. por cuestión de educación religiosa. Eso. Nos han educado con unas creencias que es muy difícil cambiar. Y nos han educado pensando que sí, que hay una vida después de la muerte, que es el cielo, pero no nos han dicho lo que yo he explicado, cómo son los pasos, qué es lo que pasa una vez que te estás muriendo, que te mueres y qué hay después, ¿no? Entonces, mucha gente cuando va a morir tiene pánico porque no sabe lo que se va a encontrar, y lo que hace, es decir, los estudios religiosos orientales lo que hacen es abrir la mente para que todas las gentes sepan que hay una vida después de la muerte, que no debemos tener miedo, porque hay gente, hay guías espirituales que nos van a ayudar a cruzar el umbral. Y después simplemente es una vida espiritual, pero que en un lugar muy parecido a la Tierra. Hay gente, es decir, hay estudios que dicen que, por ejemplo, a través de las regresiones, que hay 9 planos astrales diferentes, pero otros dicen que hay más, hay cientos de planos astrales. Depende de la evolución personal de cada uno, va pasando a otro plano astral. Un plano astral simplemente es un espacio-tiempo diferente al que estamos ahora, donde no tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual no necesita comer, por ejemplo, aunque hay algunos estudios que dicen que cuando uno pasa a un plano de ese tipo, después de haber muerto físicamente en la Tierra, sí que tiene necesidad de comer, pero allí los guías espirituales explican que en la atmósfera hay una serie de, no sé exactamente cómo se dice, de cosas que al respirarlo se alimenta y no hace falta comer físicamente. Pero si uno quiere comer físicamente, porque es muy cagón en esta vida, puede verlo, puede haber una manifestación del tipo de comida y comer. Eso es lo que dicen los estudios, pero no solamente es eso, que hay vegetación, hay animales. A veces yo en alguna conferencia que he venido del tema del espiritismo he preguntado y yo he leído, porque hay estudios también de ello, que los animales cuando mueren también van a un plano astral que puede ser ese u otro, quiere decir que tienen vida. Los animales viven después de muertos, y los animales también se ponen en contacto con las personas que han sido su familia, y quiero decir que hay una vida, pero claro, es muy difícil entender esto que he explicado hoy cuando estamos dirigidos por una educación religiosa donde se nos han dicho una serie de cosas que es diferente a lo que nos están explicando ahora a través de la ciencia o de las religiones orientales. Al final de todo, lo más importante es que existe un Dios, y Dios lo mismo da que se llame Yahvé, que Mao, que lo que sea. Otra pregunta. Pues. Sí, bueno, buenas tardes.
yo creo que este tema más o menos, pues aunque no tan específico, pero las costumbres ya se sabían que eran distintas de ahora y tal, ¿no? A mí me supera todo esto, quizá porque no llega a comprender todo este tránsito durante y después de la muerte, tal como lo has explicado tú, paso a paso, y parece ser cómo se sabe exactamente todo esto. Gente que ha ido y ha vuelto, porque a nivel científico, lo que es espiritual no se puede explicar, o es cuestión de fe, todos los pasos que tú has ido explicando, y toda la otra vida, se supone que lo que has explicado, todo esto como que nos supera, al menos todo esto tiene un origen. me supera. Yo me gustaría que, digamos, pues que lo explicara de una manera mucho más sencilla, porque tal como estamos educados, el ser humano y tal, no se entiende, al menos yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces... Vale, ahora te voy a contestar. Hace 3 semanas te perdiste la conferencia de un experto, que los que estaban aquí lo saben, que habló sobre la resurrección y explicó eso paso por paso y con fechas, datos y personas que están vivas. Pero bueno, ella te puede explicar algo, pero no es el tema, ¿eh? Pero que han sido personas que han ido y han vuelto y lo han explicado, ¿cómo es eso? Es que no estuviste ese día. A ver, hay de todo. Por un lado, esos temas... Vamos a escuchar a Lola que nos dice. Esos temas siempre se han tratado a nivel religioso dentro de grupos muy cerrados, ¿vale? Desde la prehistoria. Entonces, no sé si usted habrá oído hablar alguna vez de los misterios. Misterios son en Egipto, en Grecia, en Caldea, etc. Los sacerdotes eran los que conocían esa vida después de la muerte y lo transmitían a través de los misterios, que eran reuniones de gente que estaba especializada en el tema, que eran normalmente sacerdotes y que hablaban de lo que yo he explicado, de la vida, de cómo uno moría y vivía después de haber muerto físicamente. Pero claro, eso era muy cerrado y eso no se podía contar a todo el mundo. Si han visto o han leído o han visto en televisión documentales sobre los papiros egipcios, lo que hacían los papiros es que durante una época determinada, dentro de los ataúdes de los egipcios de hace 3.000 años o 4.000 años, ponían un papiro, era un rollo de papel, pero que tenía escritura egipcia y llevaba dibujitos. Entonces, lo que hacían era poner ese texto, que era un texto religioso sagrado, para que el muerto, cuando llegara a los campos celestiales, que para nosotros es el cielo, pudiera pasar una serie de pruebas hasta que llegara al cielo de los cielos. Esto, como he dicho, se transmitía en los misterios. Entonces, al final todas las religiones se basan en lo mismo. Lo mismo da que se llame campos celestiales que lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente, es decir, los que llevaban esos papiros egipcios en los sarcófagos eran los reyes, que eran los únicos que podían acceder al cielo de los cielos porque era la máxima autoridad. Y el resto de la sociedad quedaba relegada y no tenía ningún tipo de información sobre eso. Con el paso de los siglos, el tema de la vida después de la muerte ha sido secreto y se ha mantenido en secreto, como he dicho, en corpúsculos religiosos. En Oriente no está escrito, es decir, toda esta documentación no aparece escrita hasta el siglo VIII en el Tíbet, y es el libro, se llama el libro tibetano de los muertos, y es un libro donde aparece una geografía funeraria con paisajes y con monstruos donde el muerto se tiene que enfrentar a una serie de pruebas para poder ir evolucionando hasta que al final vuelve a reencarnarse, porque todas las religiones creen en la reencarnación, hasta incluso la religión cristiana católica, pero en el siglo, no estoy segura si es cuarto, en el 300 y pico después de Cristo, hay un papa que es el que dice, hasta aquí hemos llegado, en la religión católica no se cree en la reencarnación y por eso se obvia, y por eso nosotros, como dentro de nuestra cultura, en nuestra religión, no creemos en la reencarnación. Pero ¿qué ocurre? Una vez que a finales del siglo XIX, esto surge en Estados Unidos y luego se desarrolla por todo el mundo, la ciencia, la psicología,
es la que trabaja con el tema de las regresiones. Y una regresión simplemente es que una persona, antes se hacía por medio de hipnosis, pero ahora se hace por otros métodos, puede volver a vivir experiencias de su vida anterior. De su vida anterior, por ejemplo, yo puedo llegar hasta mi nacimiento, pero se dan cuenta, los investigadores se dan cuenta que una persona ya no solamente cuenta a través de la regresión su experiencia hasta cuando está dentro de la barriga de su mamá, sino que puede contar experiencias de sus vidas anteriores y a raíz de ahí es como cuentan qué es el espacio entre vidas, o sea, qué hay una vez que hemos muerto hasta que volvemos a nacer. Es muy curioso, es sorprendente, yo he leído varios libros de ese tipo y quizás es más sorprendente que lo que ya sabemos de la vida, de qué ocurre una vez que el cuerpo ha muerto y existe la vida espiritual. Porque, por ejemplo, el espacio entre vidas es un tiempo donde la persona que ha muerto se purifica, supera esas cosas que ha vivido en este mundo para volver a nacer. Bueno, me dice Isabel que... Sí, porque no te puede dar una conferencia. Yo creo que se te aclara un poquito, ¿no? Vale. Venga. Javier y después Pepi, que se le ha quedado algo en el tintero. Primero Javier. Bueno, buenas tardes, Lola. Has hablado del tiempo en general, de todas estas épocas, que el cuerpo se mantenía durante 3 días. Y en esos 3 días el cuerpo tenía sensaciones, dices, de que oía o veía familiares o el espíritu. Qué duda cabe que en toda esta época que nos has comentado lo que prevalecía era la inhumación, es decir, el enterramiento. Entonces, yo te quería hacer 2 preguntas. La última es decir, ¿cómo ha evolucionado esos sentidos del espíritu? ¿Cómo ha evolucionado hoy día, por ejemplo, ante la cremación? Es decir, que ahora en la cremación, pero que yo tengo entendido que no se espera ni a los 3 días, a los 2 días más o menos, ya, o antes incluso, hoy día en horas, se va al crematorio. En ese aspecto, ¿el espíritu tiene esas mismas sensaciones? Sí, porque lo mismo da que te entierren o que te inhumen a las 24 horas de haber fallecido, que te quemen, porque tú estás viendo, que hasta que no se desprende totalmente el cordón de plata, que es lo que une el espíritu al cuerpo, tú percibes todo lo que sucede a tu alrededor, que lo ve a los familiares, escucha lo que están oyendo, sabe si están en el tanatorio, si le están peinando, si le están maquillando, todo eso el espíritu lo ve. Cuando a veces, cuando el cuerpo está enterrado y empiezan a comérselo, esto es muy crudo, lo voy a contar, ¿vale? Y empiezan a comérselo los gusanos, algunos espíritus que no se han dado cuenta de que realmente están muertos, que son un fantasma, lo que llamamos fantasma simplemente una persona que ha muerto en una casa y no se da cuenta que ha muerto y sigue en esa casa haciendo sus quehaceres normales. A lo mejor está cosiendo, o está pintando, o está barriendo, lo que sea, entonces no se va. Hay espíritus que han intentado entrar en su cuerpo físico cuando se estaban comiendo los gusanos y han experimentado un desasosiego total porque ven que no pueden entrar en su cuerpo porque se está deshaciendo y no entienden por qué está ocurriendo eso. Entonces, lo que dice la religión tibetana es que hay que esperar al 3er día para la cremación. Pero aquí no se hace así, es decir, porque es lo que he dicho, tanto se inhuma como se hace la cremación a las 24 horas, pero según la religión tibetana, para el espíritu es mejor que pasen esos 3 días antes de que se produzca la cremación. Pero no pasa nada, porque en el caso de que una persona se incinere, el desprendimiento del cordón de plata se produce antes, y entonces ese tiempo, aunque sea unas horas antes, el espíritu se desprende del cuerpo y se va antes a evolucionar a otro plano astral. Y una segunda La segunda pregunta, vamos a escuchar. Y vamos a abrir el corazón un poquito. En estos tiempos antiguos, es decir, cuando
se sabría luego a priori, en algunos casos a posteriori se han sabido, luego no. Pero, ¿qué ocurría en los estados cuando había un estado de catalepsia? En el siglo XIX yo recopilé casos aquí en la provincia de Alicante cuando hice trabajo de campo. Por ejemplo, en Cocentaina había una mujer... Esto normalmente la catalepsia se produce en el siglo XIX porque la medicina no está tan avanzada, entonces desconocen si de verdad ha habido un paro cardíaco o a lo mejor está en otro estado que no es muerte total, como por ejemplo cuando estamos en coma, ¿no? Entonces, hay pocos casos, pero los hay. Existe un caso que pasa en el año 1920 o 25 en Cocentaina, donde una mujer aparentemente está muerta, la meten en el ataúd y la llevan camino al cementerio. Cuando van camino al cementerio notan como que el ataúd se mueve y la gente dice, no puede ser, esto no puede ser. El movimiento del camino es lo que hace que se mueva el ataúd. Cuando llegan al cementerio, antes de enterrarla, empiezan a oír ruiditos y a ver que el ataúd se mueve. Y entonces se les ocurre, vamos a ver qué pasa, y abren el ataúd y se dan cuenta que la mujer estaba viva. Pero esto, ha habido casos de catalepsia donde esta mujer no tiene la suerte de que le abran el ataúd y los entierran vivos. Y yo sé por experiencias, por fuentes solas que me han contado que en algún caso las epidemias del cólera del siglo XIX, cuando el cólera, por ejemplo, cuando afectaba el cuerpo, las pulsaciones eran mínimas y aunque el cuerpo está vivo, la apariencia física es de muerte. Entonces han habido casos de gente que tenía cólera, que los han llevado al cementerio y a lo mejor al cabo del tiempo han abierto la tumba para trasladar los restos que se han encontrado con que el cadáver estaba boca abajo, así, cosas de este tipo. Pero esto no son leyendas, esto es real porque la medicina no estaba tan avanzada como en la actualidad. Y además tenemos a Vicente, que precisamente su bisabuelo, tu bisabuelo, pero María Orberri... Cuéntalo, Vicente. Es una cosa curiosa que mi bisabuelo, que era el historiador de Benidorm, fallece un día el 31 de diciembre de 1898 o así, y resulta que el cadáver no se pone rígido. Y entonces la mujer, mi bisabuela, que se llama Josefa Salvaors, decide no enterrarlo, porque ve que no tiene la rigidez cadavérica. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, vienen médicos de Alicante y dicen que este señor está sometido al sueño cataléptico y que no se ha muerto. Y bueno, y la pobre señora pues está hecha polvo porque está ahí su marido y bueno, pasan 9 días y al final esta señora llama a un médico que conoce, que tiene mucha estima, de Valencia, que viene adrede de Valencia en coche de caballos porque no hay tren, y cuando llega le dice, por favor, Josefa, entiérralo porque se está descomponiendo. Y eso pasa a los 10 días. Pero el cadáver estaba hablando, no tenía la rigidez cadavérica. A los 10 días. A los 10 días el médico que viene dice, por favor, enterradlo, que este señor está muerto con toda seguridad. Todas las personas pues será así, entonces, más o menos. No, a ninguna le pasó eso. Es Un una caso cosa curiosa especial. que sale en la prensa. Es tan curioso que aparece en Barcelona la noticia. Claro, O sea, sale en Alicante, sale en Barcelona. En Benidorm hay un señor que está sometido 10 días al sueño cataléptico y que no se le ha enterrado. Y yo ahora, en el librito de Josefina que va a salir, hago un cuento sobre ese acto. Ah, muy bien. Porque digo que tiene 2 catalepsias. Primero tiene una que me invento yo, de la cual va a sobrevivir. O sea que ya hay una historia que ya ha salido uno que va a ser... Sí, ahora cuando el librito salga por fin, el libro de Josefina, que estará aquí y que lo tendráis a ver, pues añado yo de mi cuenta, que es un problema que tengo, si el libro de Josefina le pongo yo de mi cuenta o lo dejo como está. Vale, gracias, Vicente. Pepi quería comentar algo y no sé si nadie más, si no... Quería decir, se sirve de algo. Yo he estado 9 años con paliativos en el hospital de San Juan de Dios en Madrid, a los 9 años de voluntaria con ellos. Y yo los he visto cuando se iban, los he visto salir. Y he visto a los que han venido a recogerlos.
yo los veía en la habitación. Han venido a O sea, que recogerlos es también, que habían fallecido. Los espíritus. Espíritus, ángeles, claro que sí. O sea, que yo soy una persona, pues lo que sea, para mí es que lo veo normal. Yo al ver un ser que viene a recoger al que se va, para mí es normal, porque yo llevo muchos años viéndolo. Entonces, por eso yo cuando dicen, ¿qué tal? Pues sí es cierto. Que vienen, sí, ¿Cómo era la energía? yo la educación, cuando una persona se está marchando, porque aquí no decimos se está muriendo, decimos se está marchando. Que viene como es. Yo he visto venir pues seres a recogerlos. Seres de luz, Bien, se entidades. presentan. Son seres de luz. Se presentan. Normalmente se ponen en la cabecera o a los pies. Por eso la persona, cuando está terminando, suele mirar o mira así al frente o se queda mirando, porque he estado 9 años con ellos en paliativos, en el Hospital de San Juan de Dios, en Madrid. O sea que ya está. San Rafael. Y es cierto, y yo los veo. Ella tiene la experiencia en que ella lo ha visto. Y lo ha Pero ¿cómo lo ves? Como Eso Mira, os puedo decir, hace 2 semanas, cuando estuvo el señor que estuvo aquí hablando, ahí donde está esta butaca había una niña de comunión, pero antigua, cuidado, antigua. Era una niña antigua. Pero hoy, ¿Te acuerdas que te lo comenté? no, otro día. Lo vi, Sí, porque bueno, llevaba bueno. un velo, pero eran así, de estos así, y llevaba como una vela larga, o sea, era antigua. Yo la estaba viendo ahí, de pie, Viendo cómo hablaba. cuando estaban hablando hace 2 semanas, pues la estaba viendo. O sea, yo que para mí, como es tan normal, y tiene el aspecto ¿Hay alguna pregunta más? O nos marchamos. Acordado, por favor, el jueves próximo. Os mandaré la invitación. Muchas gracias por venir. Ahora te lo hago yo, si me ahora te lo hago yo. Joder, qué cosa.